Hola a todos, mi nombre es Flavia Nestares. El día de hoy les doy la bienvenida al cuarto episodio de Click Ciudadano, el programa para la gente que quiere cambiar el país. El día de hoy tenemos a una invitada especial, ella es Jenny Dador. Y ella no solamente quiere cambiar el país, ella ya ha estado cambiando el país gracias a su trayectoria como abogada, pero sobre todo como activista en la defensa de los derechos humanos. Así que yo quiero darle la bienvenida a Jenny por estar el día de hoy en nuestro programa. Gracias Flavia por generar este espacio, ¿no?, tan importante de conexión con la ciudadanía y por permitirme llegar a ellos a través tuyo. Bueno, muchas gracias, Jenny. En realidad el día de hoy, como la gente ya habrá visto en nuestros episodios, nosotros buscamos que ustedes puedan ser ustedes mismos, hablen de lo que ustedes sienten. Acá no hay límites, no hay filtros. Y de hecho, algo importante que quería un poco de repente saber de ti, porque la gente probablemente ya te conoce, pero para los que no te conocen, en tu trayectoria como defensora de los derechos humanos, hace un ratito hablábamos fuera de cámara, siempre hay un detonante, siempre hay algo que pasó en nuestras vidas que nos dijo, yo creo que a esto va la causa que voy a asumir en mi vida. ¿Qué pasó con la vida de Jenny Dador en ese momento? Yo creo que el detonante fue la Constitución de 1979, porque yo tenía en ese entonces, no me acuerdo, 10, 11, 12 años, era así Lola todavía, pero 10 seguro, ¿no? Y me acuerdo que se discutía, y entonces se discutió y se aprobó el tema del derecho a la igualdad, ¿no? Es la primera constitución que reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. Y yo provengo de un hogar donde todas somos mujeres, somos hijas mujeres. Mi mamá, luego estaba la hermana de mi papá, que también era otra mujer, ¿no? Y mi papá, sí, claro, mi papá estaba con nosotras, pero casi nunca estaba en realidad, ¿no? Claro. Papá, tú sabes cómo... Sí, en esa división que había en ese momento. Y yo dije, ¿no éramos iguales? O sea, ¿ya? Resultó ahí una incógnita. Sí, resultó una incógnita. Y desde ahí yo me colgué de esa constitución y siempre he dicho que, así como hay una escritora franco-colombiana, que es la Florence Thomas, y ella dice que ella es la mujer píldora, porque cuando era así adolescente llegó la profesora del liceo y les mostró la píldora anticonceptiva en los 60 y le dijo, esto va a cambiar sus vidas. Claro. Entonces a mí me gusta decir, yo soy una mujer constitución, porque a partir de ahí yo dije, no, recién somos iguales, perfecto, pero tenemos que ser iguales entonces, en la práctica todo. En la práctica, exacto. Y ahí empezó... ¿Y cuántos años tenías ahí? 10, 11, ¿no? Estás muy niña. Sí, pero yo iba a una escuela pública, una escuela mixta, claro. Entonces yo quería entrar a la clase de carpintería, pero no podía porque las niñas teníamos que hacer corte y confección, claro, etcétera. Claro. Entonces, separación de roles, ¿no? Sí, no podía jugar fútbol, ahora ya las chicas pueden, etcétera, pero en esa época, a pesar de que había coeducación, todavía era como compartimentos, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, en realidad, luego me preguntaba también por la huelga, fueron las huelgas esos años muy duros en el magisterio, ¿no? Entonces, yo creo que era una época así como de efervescencia, empezaron los diálogos de los partidos políticos porque volvíamos a la democracia en los 80. Claro, pero ¿siempre fue un interés, digamos, propio tuyo o en tu familia se hablaba mucho de política? ¿Había alguien, un referente? ¿Cómo así llegaste al activismo, ¿no? Como propio de tu sí, por supuesto. Era un hogar donde se conversaba mucho sobre la política. Además, era un hogar particular en el sentido de la diversidad, ¿no? Por eso yo la valoro mucho, no la veo como un problema y siempre creo en la posibilidad de escucharnos y de dialogar, ¿no? Mi padre era ateo y mi madre era católica, apostólica y romana, ¿no? Mi madre era argentina, hija de migrantes italianos, mi papá era peruano que había migrado para allá, mi abuelo era arequipeño pero había bajado a la costa, o sea, todo el mundo se había movido y se juntaban, claro, y podíamos conversar, ¿no? Y entonces, y todos tienen distintas religiones, mis hermanas, yo no tengo ninguna, yo soy atea como mi padre, la otra es budista, la otra es católica, y somos un hogar súper armonioso, siempre todo el mundo cuando nos juntamos dice, qué bacán, o sea, a mi casa le decían las Naciones Unidas. Pero eso es importante porque influye de alguna manera en tu personalidad, digamos, abierta al diálogo, a las diferencias, que a veces puede ser muy diferente, por ejemplo, en caso de personas que han pasado toda una vida ceñida a ciertas reglas, no sé, normas religiosas, entre otros, ¿no? Pero, digamos, cuando pasas por toda esta trayectoria de inspiraciones, llegas a un punto en el que te vuelves abogada y empieza tu carrera ya profesional, ¿no? ¿Recuerdas sobre todo tu primera experiencia como abogada? Uy, fue dolorosa, mi primera experiencia. Wow. No, yo estando ya en los últimos años de Derecho, me vinculé a organizaciones que eran de iglesia, pero que hacían trabajo, yo era atea, ¿no? Pero que pero siempre buscaba la fe. Me encantaba la gente que tiene fe. Yo decía, yo quisiera creer como esa persona cree, ¿no?
Y entonces siempre estaba igual vinculada a los grupos de iglesias, etcétera, y habían unos grupos que hacían trabajo en cárceles. Y yo dije, ya, yo también quiero, porque en esa época era súper crítico, los penales, bueno, ahora también lo son, sí. pero estaban súper poblados de personas que no tenían condena, ¿no? Más del 70% no tenía condena. Entonces empezó todo el proceso de ayudar a los presos sin condena. No éramos abogados, pero les buscábamos sus papeles, su copia de la condena, etcétera. Le armamos todo el expediente para que puedan aplicar, ¿no? Alguna forma de estar en libertad y seguir su proceso, etcétera, ¿no? Entonces, yo era más cercana al derecho penal en esos momentos, ¿no? Y luego ya más bien fui girando, pero sí me acuerdo cuando ya era abogada y estaba titulada, y no recuerdo a qué había ido al Palacio de Justicia, donde además, dicho sea de paso, a la Corte Suprema solo podías entrar con falda, ¿ya? Wow. Y estaba por ahí y alguien me jaló y me dijo, necesitamos una abogada en este juicio oral porque no hay una abogada, entonces la audiencia se va a caer y para... ¿En ese mismo momento? En ese mismo momento. Y dije, bueno, sí, ya me puse mi medalla, pero yo era la primera vez que entraba a una sala. Y yo me acuerdo que cuando me dieron el uso de la palabra, que ahí había revisado el expediente apenas, yo quería pararme y estaba tan nerviosa que mi medalla se enganchó acá en la mesa y yo... no podía pararme. Ese momento donde se dan cuenta que es tu primera vez. Sí, entonces así los vocales me miraron con ternura, pena y risa. Claro. Pero ya, bueno, vamos, ¿no? Pero, wow, de todo te ha pasado claramente, Jenny. Y me quedo pensando, hace un ratito mencionaste el tema de la fe. Y la fe, pues, es un símbolo de motor en esta vida de los peruanos, donde a veces todo lo que nos pasa es inexplicable, entre comillas, porque en realidad hay mucho de corrupción y deficiencia. Pero aún así la gente sigue luchando a pesar de estar en una situación de crisis, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, tú llevas en tu vida personal el hecho de haber vivido tantas luchas, tantas causas que has asumido, que a veces se vuelven parte de ti, o sea, más allá del trabajo que puedes desarrollar, y no perder la fe en la justicia en este país? ¿Cómo sobrellevas eso? Porque una mujer de mi edad, de 57 años, que vio llegar la Constitución en el 79, y de ahí en adelante, o sea, yo he visto cambios, ¿no? En las condiciones de las mujeres, en las condiciones de la población analfabeta, he trabajado en comunidades indígenas, entonces yo he visto en este país cambiar cosas, mejorar cosas. Claro, nunca pensé que íbamos a empezar a regresionar, digamos, ¿no? Claro. O sea, pero sé que el cambio es posible, y no por una cuestión de pensamiento mágico en el sentido de creer sin ver. Claro. No. En este caso estamos hablando de hechos objetivos. O sea, yo tenía una creencia en la justicia porque había visto que podía responder, que podía funcionar, que no funcionaba para todos, que no funcionaba con la rapidez que creemos, pero sí era posible, ¿no? Y siempre estábamos tratando de cambiarla, modificarla, ¿no? También aprendí tempranamente que las abogadas o los abogados necesitamos para litigar, digamos, de algún aparato atrás de nosotros. Si yo soy una abogada sola y me acerco al sistema a llevar una causa, me comen viva con zapatos y todo, ¿no? Una vez me quedé parada en la puerta de un juzgado, del despacho del juez, porque me habían dicho que yo entrara. Y yo esperaba que el juez levantara la cabeza y me dijera, pase, doctora, ¿no? Y estuve 2 horas parada porque todo el mundo entraba y pasaba por mi costado, y el juez nunca me miró y me dijo que pasara, ¿no? Y después me dijeron, el secretario, el actuario, me dijo, tiene que entrar, pues, doctora. Usted misma, ¿no? Tiene que meterse. Entonces yo digo que hay hechos objetivos, he visto cambiar las cosas, sé que sí se puede, y entonces no hay que dejarlo pasar, ¿no? Claro. O sea, no hay que dejar también que la desesperanza nos gane. O sea, yo sé que a veces sí es cierto, porque uno dice, otra vez esto y aquello. Y viene la resignación, ¿no? Sí. Y es como que ya no se puede hacer nada. No, pero yo creo que siempre se puede, y en la medida en que seamos más, como ahora, que somos un montón, porque uno lees los datos de las encuestas y te dices, hay disconformidad acá también, pero no todos están dispuestos necesariamente a moverse un poquito por cambiar esa situación con la que no están de acuerdo, ¿no? Y la situación de la justicia hoy en día también es bien dramática. Claro, y además en esto que comentas es importante el sentido de colectivismo, por decirlo así, ¿no? O sea, porque cuando lo haces sola, te sientes impotente, frustrada, pero cuando ya pertenece más gente que está loquita como tú, que también tiene ese sueño de hacer las cosas, porque en verdad, o sea, cuando eres joven, sobre todo, a veces como que los demás que están en tu entorno creen que no vas a poder cambiar lo que ya ha estado así siempre, ¿no? Pero cuando encuentras ya personas que piensan como tú, que se animan a hacer cosas y no quedarse de brazos cruzados, empiezas a notar esos cambios que parecían imposibles. Y en tu caso, por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia? Porque sé que has estado también
en el liderazgo del Promsex, también de Manuela Ramos, pero ¿cuál ha sido tu experiencia, digamos, colectiva que más recuerdas con mucho cariño y especial? Mi experiencia colectiva, yo diría que es Manuela Ramos, porque además tiene que ver con la edad. ¿No es cierto? Claro, yo tenía esto que te decía, descubrí que no éramos iguales, la Constitución, pequeñas injusticias de género a lo largo de la vida, el acoso en las micros cuando ibas a la universidad, el acoso en la universidad, en ese momento no teníamos nada que nos protegiera. Claro. Y cuando converso el día de hoy, todas sabemos quién era el profesor, tal por cual, el que hacía eso, el que te daba el beso empalagoso, todo el mundo sabe, pero no teníamos ningún instrumento, ¿no? Y aún así empezábamos como a articularnos en pequeñas cédulas, pero yo diría que es Manuela Ramos, porque en Manuela yo empiezo, digamos, a canalizar, ¿no es cierto?, entre estas inquietudes, pero además en paralelo yo había hecho estudios de género en la Universidad Católica y entonces también, ¿no?, entonces mezclaba el derecho con los estudios de género y el activismo dentro de Manuela, pero fuera de Manuela, en el movimiento, ¿no?, cuando organizábamos el Canto a la Vida, las marchas para el 8 de marzo, que no eran solo, una cosa es tu trabajo en la ONG, y eso está bien porque compartes además con una ONG que tiene una propuesta también similar, pero no hay que confundir con el activismo en distintos espacios, ¿no?, en tu comunidad, en tu colectividad, en el edificio, ¿no?, donde uno vive y siempre hay la junta de propietarios. Y que a veces nadie quiere asumir la junta. Por eso sí, es cierto, ¿no? El sentido de responsabilidad a veces de a pocos inicia, pero es importante resaltarlo. Y por ejemplo, en estas experiencias que tú has tenido, mencionaste justo Manuela Ramos, que es una ONG, y a propósito de todo este contexto en el que estamos viviendo, ¿no?, donde hay una, no solamente crítica, sino una malinformación sobre el trabajo de las ONGs, a veces esto, digamos, cae en la mentalidad del ciudadano, digamos, que no conoce qué hace una ONG. ¿Tú qué podrías comentar de repente a la audiencia que está viendo y que piensa que solo lo que ha escuchado en las noticias, ¿no?, que tienen una agenda soterrada con intereses? ¿Cómo podrías contar un poco sobre esta experiencia? Sí, bueno, en principio las ONGs no operan en el aire, ¿no?, sino que operan dentro de marcos que te coloca el propio Estado y son acuerdos que tiene el Estado con las organizaciones de cooperación internacional. Tiene un acuerdo con Naciones Unidas, que es su acuerdo marco de cooperación, tiene un acuerdo con USAID, tiene acuerdo con Unión Europea, etcétera. Y dentro de esos acuerdos están los objetivos del desarrollo, el planeamiento de Perú, los planes que tiene Perú de ese plan, ¿no?, plan de igualdad de género, plan de política nacional de derechos humanos, está todos los marcos regulatorios. Y dentro de esos marcos tú construyes una propuesta, ¿no? La ONG lo que hace es decir, ya, yo voy a hacer, ¿qué tal? Yo quiero hacer talleres de capacitación en Chumbivilcas. Y voy a hacer talleres con mujeres que tienen algún emprendimiento y con hombres también para ver el tema del acceso a la tierra y las regulaciones. Ya, pero eso se enmarca dentro la política tal, el objetivo tal de ese marco que hay. O sea, no es que lo que a la ONG se le ocurra. A la ONG se le puede ocurrir la forma, mejor dicho, innovar, ¿no es cierto?, en la actividad, cómo la vas a hacer. Entonces, yo sé que ellos no voy a hacer un curso pues a las 8 de la mañana, cuando sé que todos están en el campo. Tengo que hacerlo a las 7 y de repente a las 10 de la noche. Trabajaría a las 10 de la noche porque todo el mundo ha regresado, etcétera, ¿no? Tiene que ver más que nada con nuestras metodologías de trabajo, que pueden ser más participativas. O sea, hay una población que es mayoritariamente analfabeta, no le voy a llenar pues de papeles el curso y los voy a mandar a leer como si estuviéramos en la Facultad de Derecho. Más que nada pasa por eso. Entonces las ONGs trabajamos distintas metodologías y luego esos diseños, esos modelos, si tú quieres, los entregas, ¿no? Los entregas al Estado, no al gobierno de turno, al Estado, y el Estado puede escalar esos modelos a través de las políticas públicas, pero no es que cada uno empiece a hacer pues lo que quiera, ¿no? Yo creo que ahí han sido parte de mis experiencias más valiosas, haber estado en casi todo el Perú, en las comunidades, compartiendo con las mujeres en ese momento, con la población, y digo cómo a pesar muchas veces de no hablar la misma lengua, el mismo idioma, puedes realmente hacer clic ciudadano con estas mujeres, porque compartes opresiones o a veces porque compartes esperanzas, porque tanto la del campo como la de ciudad en ese momento nos pegaban, no había ley, no había nada, y eso se comparte y uno realiza una conexión también. ¿Tú podrías decir que una ONG hace el trabajo que prácticamente el Estado no hace al día de hoy? Sí, yo diría que las ONGs hacen parte del trabajo del Estado y
Antes se hacía muchísimo más, porque obviamente el Estado tenía menor capacidad y menores recursos. Hoy día tiene recursos, pero se ha vuelto lento, ineficiente, etcétera, ¿no? Pero en un momento donde sí había recursos, pero no necesariamente la decisión donde se ponen los recursos siempre es una decisión política. Claro. Y generalmente esos recursos no se destinaban a atención de las mujeres del campo, de la niñez rural, ¿no? El caso de las niñas rurales siempre ha sido un caso muy, muy crítico en nuestro país. Entonces, estar en esos lugares o poner el foco sobre esos lugares y esas poblaciones donde el Estado no lo está haciendo. La idea no es perennizarnos ahí. Exacto. La idea es que el Estado recoja esas experiencias u otras, pero que atienda a las que son sus poblaciones. No había centros de emergencia mujer en ese momento, por ejemplo. Hoy día hay casi 500, ¿no? Los famosos centros de emergencia. Entonces, ¿quiénes atendían los casos de violencia? Las abogadas de Manuela, de Flora, de Demus, etcétera. Hoy en día ya el Estado tiene servicios. Todo lo que has dicho es justamente la respuesta a lo que de repente a veces todos estos críticos que cuestionan, que obviamente lo hacen con otro tipo de interés, ¿no? El no ser fiscalizados. Es lo que no se dan cuenta cómo termina afectando, digamos, al propio ciudadano, que a veces no está, digamos, en el radar del Estado y necesita, a veces, de verdad, de la presencia de organizaciones sin fines de lucro que puedan generar una propuesta también a las problemáticas que se viven, ¿no? Y no solo en ellos, sino, por ejemplo, ahora que vamos a comentar en el caso de esta propuesta legislativa que ha sacado la congresista Milagros Jáuregui en relación a destipificar el feminicidio, ¿no? Porque para ella esto genera discriminación entre el hombre y la mujer y que más bien tiene que ser llamado delito de pareja, no recuerdo cuál es el término que le ha puesto, ¿no? Pero que en el fondo ya sabemos de qué agenda, digamos, viene sistemáticamente, pero ¿cómo reaccionar frente a ello, ¿no? Porque esta narrativa viene avanzando también, tanto en las tomas de decisiones a nivel mundial. ¿Qué opinión tienes? Ese proyecto de ley de la congresista Jáuregui de Aguayo es el típico ejemplo de lo que está prohibido en el campo de los derechos humanos. Está prohibida la regresión, la regresividad en los derechos humanos, ¿no? Y esa es una regresividad porque los primeros años cuando discutíamos todos los cambios legislativos que ameritaba la legislación penal para proteger adecuadamente a las mujeres que estaban siendo asesinadas y siguen siendo hasta el día de hoy, entre 100 y 200 casi cada año. Entonces, se planteó una primera modificatoria y era utilizar el artículo 107, que es el artículo de parricidio, y solo proteger a las mujeres que estaban en matrimonio o en convivencia y eran asesinadas. Entonces, esto es exactamente lo mismo que está proponiendo Jáuregui. Eso ya fue superado. ¿Por qué? Porque la realidad peruana te está mostrando, o sea, el dato objetivo, no lo que yo piense. No, la congresista puede decir, ay, estas locas feministas, no sé. Pero es el dato objetivo que te provee el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Observatorio del Ministerio Público, el Observatorio del Ministerio de la Mujer. ¿A quiénes asesinan? Mujeres de determinadas edades. ¿En qué vínculo? En vínculo de pareja, puede ser convivencia, puede ser matrimonio, puede ser exconviviente, excónyuge, pero también examante, exenamorada, novios, claro. Lo conoces en las redes. O sea, dejaría fuera de protección casi a un 30% de mujeres, y además, qué curioso, han sido los casos más emblemáticos. Evi Agreda, la otra chica que han asesinado en el condominio, el policía, la que quemaron en la Plaza 2 de Mayo. O sea, ninguna de ellas tenía un vínculo formal de pareja o todas aquellas otras que están desaparecidas también, que luego hemos ido encontrando sus cuerpos, y que era el enamorado. Entonces, creo que parte de la agenda oculta ahí es decir, vamos a proteger mujeres, pero solo las que se portan bien. Y las que se portan bien en términos de uso de la sexualidad son las que se casan o las que conviven. Allá todas las otras que tienen otro tipo de vínculos, ¿no es cierto? Las mal portadas, a esas no las vamos a proteger. ¿Y qué hay de las 32 mujeres o mujeres trans en condiciones de explotación y de trabajo sexual que han sido ejecutadas el año pasado? O sea, no meritan una protección. Claro. Entonces es totalmente regresivo, y lo que tú señalas también, ¿no? Cuando ella dice esto, el tipificar el feminicidio es un atentado contra el derecho a la igualdad y también hay que proteger a los hombres están protegidos también, ¿no? Pero eso fue un argumento que se utilizó en ese momento, por eso a mí me parece que estuviera 20 años atrás y digo, no puede ser. Es más, un par de congresistas, uno de ellos era un pastor evangélico, de hecho sea de paso, llegaron a plantear que lo que necesita el Perú
es también que se tipifique el delito de homicidio, porque a los hombres también los matan. ¿Podemos decir qué congresista fue? ¿Lo Mira, recuerdas? esa era, ya no está en este momento, uno era Rosas. El Pastor Rosas. Pastor Sí. Rosas, sí, y el otro que también ahí muy afanoso se trepó también a la iniciativa y coincidió con él, está ahora en la Junta Nacional de Justicia, que es muy peligroso, Falconi, arequipeño. ¿no? Bueno, en verdad, hace un rato hablábamos de cómo tú veías el cambio con el pasar de los años, pero ahora estamos entrando en una etapa de regresión, ¿no? Es como que, ojalá que sea eso de 2 pasos hacia atrás, no, un paso hacia atrás para volver 2 adelante, pero en verdad la sensación es otra, ¿no? Porque son leyes, decisiones normativas en el Ejecutivo también, o sea, estamos los ciudadanos desamparados en ambos espacios que nos deberían representar, ¿no? Y a propósito de ello... Flavia, solamente hay una cosita, y hay otro proyecto que fue mandado al archivo y a mí también me da mucha pena, que es el que tenía que ver con el sistema integral de cuidados, ¿no? Porque eso significaba cómo se iba a organizar el Estado en lo público, en lo privado, cuáles son las rectorías, etcétera, para organizar de qué forma vas a cuidar, ¿no? Niñeces, poblaciones adultas mayores, personas en situación de discapacidad, etcétera. Y lamentablemente lo mandaron al archivo. Y ese en especial porque tiene que ver además con cómo está dividido, ¿no? La división sexual del trabajo y cómo las mujeres y las niñas, desde los 12 años, trabajan o aportan más horas en este país respecto a los hombres dedicadas a eso. Y yo te podría decir que otro hecho también emblemático en mi vida para entrar al activismo y ser feminista es haber visto el cansancio en el trabajo doméstico en mi madre. ¿No? Entonces yo a veces digo, soy feminista por ella y contra ella, ¿no? Porque ya cuando demandas muchas libertades, tu mamá te dice, ay, no, esa no, por favor, está bien que no trabajemos tanto, ¿no? Pero, y ese proyecto era muy importante y también es un retroceso. Claro, no, sí, de hecho las vivencias mismas que uno en el día a día va acumulando o que percibe de tus hermanas, de tus amigas, es como que te llenan a ti como una sensación de causa por la que hay que seguir luchando, ¿no? Porque no se ha acabado todavía. Y bueno, de lo que mencionas, también quería comentar un poco, porque el próximo año pues ya estamos en un escenario electoral, un doble escenario electoral, siempre lo digo, porque vienen presidenciales, congresos, regionales, municipales. Dentro de todo, ¿cómo tú evalúas este escenario? ¿Tú crees que, digamos, la población de alguna forma va a reaccionar esta vez un poquito más conscientemente? ¿Crees que se está haciendo un trabajo para ello también? Es difícil, ¿no? Porque en ese modelo que nosotros tenemos vigente de democracia, que es una democracia representativa, en ese diseño, pues los partidos políticos son unos actores muy importantes porque juegan, ¿no? Detrás de correa de transmisión entre lo que es los ciudadanos y ciudadanas, nuestras demandas, etcétera, y los actores que están en el Estado. Y como esas correas de transmisión no están operando bien, entonces, ¿no? Eso está como quebrado. A veces se nos acusa a las organizaciones de la sociedad civil de querer entrar en ese lugar de ninguna manera, pero algo hay que hacer porque se necesita también canalizar todos esos malestares, ¿no? Entonces, nos preocupa porque hay, pues, 40 y tantos partidos y entonces, en medio de ese espectro va a ser muy difícil que realmente el voto pueda tomar... no esté tan fragmentado y la representación luego no sea una representación débil, ¿no? Y de repente con una distribución en el Parlamento que no refleja realmente acá y que pone serios cuestionamientos a la gobernabilidad, ¿no? Como lo hemos visto ahora, donde hemos visto un poder desde el Parlamento que ha ido avasallando a los otros y ha roto el equilibrio de poderes de una democracia prácticamente. Claro, ¿no? Entonces, es difícil y es difícil, va a ser muy difícil para determinadas poblaciones también, el caso de las mujeres, porque estamos viendo estos retrocesos y vamos a ver qué plantean entonces en sus agendas. ¿Cuál va a ser la agenda programática para las poblaciones? ¿Cuál va a ser su agenda programática ahora que quieren bajar la edad, por ejemplo, de responsabilidad penal, ¿no es cierto?, para los niños y los adolescentes de 18 a 16 años. Entonces, ¿qué va a pasar con las poblaciones indígenas cuando vemos que el crimen organizado avanza, pero que penetra, ¿no? Las dentro economías de esas, ilegales también. Exacto, claro. las economías ilegales. Entonces, no es muy auspicioso ese escenario, pero yo creo que justamente porque no es auspicioso, nos dice que más tenemos que trabajar y no ceder el espacio que tenemos en el espacio ciudadano, el espacio cívico, por más que se quiera recortar, ¿no? Hay de repente una necesidad ahora de más que mirar no solo a los candidatos, sino también a los partidos, ¿no? Porque ahora ya podemos hablar
con nombre y apellido, qué partido está logrando qué en nuestro país y cuáles nos están haciendo retroceder, de buscar también identificar quiénes se van a comprometer mínimamente con derogar todas estas normas que nos han hecho retroceder, porque o sea, no es como que borrón y cuenta nueva y seguimos en este país. O sea, ahorita estamos con normas que literalmente favorecen el crimen organizado, que fomentan la impunidad en el sistema de justicia, el sistema electoral, y por lo menos ahí hay que chequear bien, pues, ¿no? Qué partidos están dignamente, por lo menos, interesados en promover una agenda de recuperación democrática. Sí, y ahí también, también haría la salvedad, ¿no? Que yo creo que ahora el espectro político en realidad no está dividido tanto como antiguamente acostumbrábamos, ¿no? ¿Quiénes son de derecha, quiénes son de izquierda, quiénes son del centro, etcétera, ¿no? Sino que yo creo que amerita un ejercicio y un esfuerzo mayor también de la ciudadanía y decir quiénes tienen propuestas democráticas, como tú bien señalas, Flavia, quiénes van a desmontar estos edificios autoritarios que se han levantado en este periodo, ¿no? Quienes tienen propuestas democráticas, en mi caso, yo también le pongo un añadido, quienes tienen propuestas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, de las poblaciones indígenas, claro, ¿no? Pero digamos que con esas dos, quienes están por la democracia, quienes están por la igualdad real en esa sociedad, son como dos puntos en común que yo creo que podríamos agrupar a muchos otros más que no necesariamente estarían en estas casillas históricas donde dividíamos ideológicamente, ¿no? En ese aspecto. Y además creo que hay que hacer un esfuerzo toda la ciudadanía también, ¿no? Y además se siente como que cada vez la gente lo percibe más, ¿no? No cree en estos discursos de izquierda y derecha porque hemos tenido, precisamente en este escenario de casi 5 años, supuestamente un congreso que tenía izquierda y derecha, pero que al final se han unido. Sí, hemos visto unas alianzas así, unas votaciones. Han ocurrido milagros en increíbles este país, sí. porque de alguna forma sí, pues eso ya está quedando por lo menos desfasado al momento de tener en cuenta de votar, ¿no? Es como que nuestra democracia son como los puentes y los techos que se están cayendo, o sea, están sobre cimientos que en realidad Tal cual. no eran genuinos, no estaban sobre principios, sino sobre intereses, y por eso lamentablemente estamos así. Y pareciera que todo nos ocurre al mismo tiempo, ¿no? Sí, pero si la perdemos, porque eso también es parte de, ¿no? De las reflexiones que tienen los distintos grupos de ciudadanos, donde se juntan simplemente a pensar, a reflexionar, y dicen, pero ¿qué democracia vamos a defender? ¿Cuál defendemos? ¿Cómo esa democracia, esta justicia que es injusta? Que nunca ha llegado a mí. ¿No? Exacto, tan lejana a veces. Y igual yo creo que ahí la respuesta es, o sea, tenemos que defender la democracia. Si la perdemos, no vamos a poder siquiera mejorarla, arreglarla por acá, por allá, ¿no? Entonces, hay que asegurar que esa democracia no se pierda, que nos ha costado muchísimo recuperarla en otros momentos, y más bien poner todo nuestro esfuerzo en mejorarla y en pensar bien nuestro voto, ¿no? Que se comprometa realmente con personas que van a estar dispuestas a hacer estos cambios que bien señalas, ¿no? Sí. Jenny, a ver, este sábado tenemos el 8 de marzo, que es, bueno, un día importante para la lucha feminista, pero en general yo sé que en tu trayectoria deben haber casos que te han marcado especialmente por lo que han significado y por lo, digamos, la lucha que implica a veces no encontrar justicia, justo de lo que hablábamos, ¿no? ¿Recuerdas algún caso, digamos, de defensa de derechos de las mujeres que hayas tú podido estar más cercana y que te haya impactado más? Recuerdo uno, siendo yo todavía abogada muy jovencita, y que fue el primer caso de violación sexual como tortura que escuché a una mujer, ¿no? Y recuerdo haberla atendido, escuchado todo, y también recuerdo que cuando ella se fue, o sea, la que estaba tirada en el piso era yo. Yo no entendía cómo ella podía salir caminando de mi oficina, ¿no? Porque me contaba que había sido violada por varios sujetos, que había estado injustamente detenida. Luego ella estuvo, creo, algunos meses, luego la liberaron porque efectivamente no tenía nada que ver en ese asunto. Pero que después, y estaba en libertad, pero ella quería justicia porque su vida estaba destrozada, ¿no? Y no podía tampoco, su vida en general y también su vida afectiva e íntima, ¿no? No podía vincularse con su esposo, padre de sus hijos. Y me acuerdo que la consulta de ella es si había alguna cicatriz que pudiera servir de prueba para lo que a ella le había pasado, porque ella había identificado uno de esos violadores, ¿no? Lamentablemente, conversando con todos los médicos y pasando todo el tema, eso no era posible, ¿no? Entonces, como ella, hay muchísimas mujeres y también hombres. También descubrimos que la práctica era también la violación a los hombres, pero los hombres lo callan, ¿no es cierto?, por un tema de su masculinidad. Y ese es un caso que a mí me impactó mucho, porque también como luego buscamos formas
de justicia que no pasen por la justicia tradicional, que tienen que ver con la reparación, Claro. ¿no es cierto? Con el perdón público, con que se conozca la verdad de lo que sucedió en esa época. Y el otro caso también es el de esterilizaciones forzadas, que hasta el día de hoy espera justicia. El caso de LC, que llevamos con Pronsex ante el comité, ¿no? Yo creo que esos son los que están más ahí. Y recientemente haber conseguido justicia en el caso de Manta y Vilca, que es un caso que llevaron las compañeras de Demus con compañeros del IDL, pero que yo recuerdo que a inicios del 2000, en el 2005 o 2004, haber estado en la comunidad de Manta, cuando recién esto se estaba armando, ¿no? Y entonces, quedarme a dormir en la comunidad, recuerdo el miedo, ¿no? Porque éramos personas ajenas a la comunidad, pero también porque íbamos a develar parte de una historia que no necesariamente todos en la comunidad querían que se sepa, ¿no? Ahí las mujeres habían sido violadas sistemáticamente, todas con consecuencias reproductivas, y eran adolescentes en ese momento. Entonces, a veces cuando escucho a estos parlamentarios ahora que defienden esas leyes de impunidad o de prescripción, me da ganas de mirarlos y decirles, señor parlamentario, usted está defendiendo violadores de niñas, violadores de adolescentes, ¿no? Usted no está defendiendo un militar que estaba cumpliendo con su labor, usted está defendiendo violadores. Lamentablemente tenemos congresistas que piensan que pues el tiempo es sinónimo de olvido, ¿no? Y hay que dejar pasar, y eso ya se está traduciendo en normas. Entonces es una forma de borrar la historia, ¿no? Y lo que tú comentas ha hecho también que, bueno, tú misma seas víctima de hostigamiento, de tantas formas en que te han tratado por ahí de, digamos, de debilitar el trabajo que estás haciendo. ¿Cómo reaccionas tú ante ello? O sea, ¿cómo Jenny Dador se sobrepone cuando ocurren este tipo de situaciones? Yo creo que, a ver, en principio, como hicimos varias, ¿no? Con la fuerza y ese coraje que uno tiene, dices, ay, voy a estar haciendo caso, voy a estar haciéndole caso a estos sujetos, o sea, tengo cosas más importantes que hacer, etcétera, ¿no? Pero también te vas dando cuenta frente a esta sistematicidad que si no hay una medida adecuada y una denuncia que implique una acción contra estos sujetos, se va generalizando y extendiendo. Entonces llega un momento donde nosotras mismas y varias dijimos, no, o sea, yo voy a denunciar, no solo por mí, sino por todas las otras a las que también le están haciendo esto. Y ahí yo quiero diferenciar, se lo hacen a hombres y a mujeres, por supuesto, todos políticos, periodistas, ¿no? O sea, todos habrán visto, directores de ONGs, etcétera. Pero en el caso de las mujeres, tiene una connotación distinta. Y nuevamente se trata de un ataque que está vinculado a lo sexual o a lo sexista, ¿no? Sí. Perra tal por cual, etcétera, ¿no? Yo no voy a repetir todo lo que hemos escuchado, incluso situaciones más allá, ¿no? Si te van a terruquear, entonces te dicen perra, terruca, o no, siempre siempre apelan algo por la condición de mujer, tratar de vincularlo a conductas sexuales, a denigrarte por ese lado, ¿no? Entonces hacemos uso de la denuncia. Estamos acompañadas por grupos de abogados. Yo tengo 4 litigios en este momento, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a plantear, nosotros siempre estábamos en la defensa de los defensores, pero ahora estamos en un nivel tal de ataques que decimos, bueno, ahora necesito abogados que defiendan a nosotros los abogados de los defensores. Entonces los abogados. Sí, estamos de los defensores de los defensores, ¿no? Sí, pero no debe quedar. Lo importante es que no quede impune. Exacto. Y que tenga sanción en 2 dimensiones. La sanción de la justicia, ¿no? Que se pronuncien los jueces que los condenen, pero también una sanción moral o una sanción de la sociedad civil. Porque a veces ante el insulto en las redes, ves que otro dice, ay, sí, ¿no? O sea, estos que se ganan la vida así, así. Entonces, eso no puede ser. O sea, lo que se ha perdido también en términos sociales es eso, ¿no? O sea, si te violan en el Congreso, si te violan en la escuela, si te violan en tu casa, o sea, ya, por último, ya no condenas a un violador. Y si te viola un policía. Te viola un policía. Que es lo que ha pasado y muchos casos se presentan cada vez más, ¿no? Claro. ¿A quién acudes, no? Entonces, no hay que dejarlo pasar. O sea, lo que hacemos nosotros es, no hay que dejarlo pasar, hay que denunciar, y sí tiene una afectación en nuestra salud mental, quieras o no, entonces es importante también atender la salud mental. Así es. Porque no tanto por el insulto directo que te diga esa persona, sino cómo eso se amplifica y de pronto esa sensación de sentir
tantos malos deseos de estos sujetos hacia tu persona, de sentir rabia, odio hacia ti. Yo creo que eso daña mucho también a nuestro país y es muy triste. Y te puedo preguntar de repente, ¿qué pasa cuando tú percibes, o sea, ya más en lo individual, ¿no? Tantos insultos. ¿Qué es lo primero que haces? O sea, cierras redes, te vas, no sé, sales un rato. ¿Cómo manejas eso, digamos, como activista y líderes? Bueno, nosotros tenemos también protocolos, ¿no? Protocolos de seguridad, de ciberseguridad, de seguridad física. Ahora, principalmente yo no soy una persona que esté muy activa en redes, tengo un Facebook, un Twitter, ¿no? Y digamos, ahí nomás. Eventualmente contesto, siempre trato de contestar con el argumento. Nunca, yo creo que si alguien me encuentra, le pago la apuesta, ¿no? Si alguien encuentra un insulto, que yo responda a un ataque con un insulto. Claro. ¿No? Siempre trato de encontrar el argumento. Ah, ya, usted dice por esto. Entonces usted esto. Ya, trato de explicar. Claro. Una vez, 2 veces, hasta que me doy cuenta que estoy peleando con un troll y digo, esto no tiene sentido, ¿no? Pero siempre trato de dejar puesto en ese momento, aunque sea un ejercicio argumentativo. Y no me salgo de las redes, tampoco es que esté así todo el tiempo ahí metida, pero no vivo, digamos, en eso. Pero sí creo que además, y ahora hay mucho avance en ese sentido, donde también hay... Porque en un momento te decía que no te afecte porque eso no es la vida real. Sí es la vida real, ¿no? Hoy en día las redes son parte de la vida, entonces... Y además porque luego van a tu casa, encuentran tus datos, van se meten a tu con casa, tu tu familia, y lo otro es también tu familia. O sea, a veces tú no te afectas, pero tu familia se afecta y tu familia te plantea a ti cuestiones, ¿no? Te plantea exigencias y a veces generan incluso conflictos familiares o dramas familiares. Yo tengo una hermana que es médica, trabaja en un hospital, me dice, oye, me han dicho, tu hermana es terruca, ¿no? O sea, digamos, se va generalizando hacia la familia, ¿no? Claro, entonces, es una forma de hostilizar el entorno de la persona. Todo el entorno, sí. Por eso creo que sí es importante contestar, no caer en las provocaciones, siempre contestar con un argumento hasta que te des cuenta y luego, ¿no? Y también considerar que esos espacios son espacios donde transcurre la vida, a tal punto que hoy en día estamos discutiendo y estamos hablando de un cuerpo virtual. Es decir, que hay agresiones o violencia sexual que se da en tu cuerpo virtual y que tendrían la misma connotación que una violación ocurrida en este espacio. Claro. Bueno, Jenny, hace un momento, ya para ir terminando, hablabas mucho de nosotros tenemos protocolos porque creo que todavía sientes el estar a cargo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos porque acabas de concluir un periodo de 4 o 5 años, ¿puede ser? 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces, de repente quiero que tú misma nos digas cómo te has sentido en esa etapa, qué es lo que deja tu gestión de repente, porque todavía siguen muchísimos retos para la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo te sientes ahora al respecto? Sí, bueno, no, cuando digo tenemos protocolos es porque igual, o sea, yo dejo la secretaría, pero sigo siendo una activista de derechos humanos, soy también una activista en Pronsex, ¿no? Y entonces también tenemos protocolos las organizaciones, ¿no? De la sociedad civil. Y yo me siento orgullosa de haber estado en la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora durante estos años. Soy una activista de toda la vida, pero creo que es algo que yo siempre miré. Además, la coordinadora desde chica, tiene 40 años la coordinadora, entonces yo la miraba y me gustaba el trabajo que hacían, ¿no? Lo valoraba. Entonces, ha sido para mí un honor ocupar la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora y lamento que haya sido en momentos tan difíciles. Por un lado lo lamento y por otro lado lo veo como la oportunidad de haber podido acompañar a los familiares, a las víctimas de las masacres, ¿no? Estar con ellos en Juliaca al día siguiente de todo lo que ocurrió, llegar ahí con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que ha sido también una oportunidad para contribuir un poco más con mi país, ¿no? Yo soy sobreviviente de un cáncer y siempre creo en las segundas oportunidades, ¿no? Entonces, si yo he tenido una segunda oportunidad en la vida y había que aprovecharla más, esta ha sido una, y creo que mi país también amerita una segunda oportunidad, y creo que todas las ciudadanas y ciudadanos tenemos que darle una segunda oportunidad al Perú. Qué bonito eso que acabas de decir, Jenny. Bueno, yo te agradezco realmente por haberte dado un tiempo ahora que ya estás un poco más libre, de repente ya es momento también para ti misma, ¿no? Para tu salud, para tu bienestar, tu familia, y yo sé que el activismo nunca va a parar porque uno puede salir de, digamos, de un espacio político, pero tu sentido
vacío de justicia nunca va a salir de ti, ¿no? Eso es parte de la vida y de repente me gustaría que le dieras un mensaje final a la audiencia que, por ejemplo, en tiempos de crisis está pensando en salir del país, en que ya no hay oportunidades. ¿Cómo podemos hacer para que de repente a través del colectivo podamos seguir luchando y ver cambios? Mira, yo te diría que todo espacio de organización que se va articulando es fundamental. Los seres humanos, las personas, tenemos activismos distintos, ¿no? Pero en este caso estamos todos por recuperar, ¿no es cierto? Recuperar a nuestro país. A veces, yo sé, no puedo decir que lo más fácil es agarrar tu maleta e irte porque no es fácil estar fuera de tu país. Yo he estado un buen tiempo y he emigrado en condiciones donde en buenas condiciones, donde no necesariamente se migra mayoritariamente, pero a su vez soy nieta de migrantes, hija de migrantes, etcétera. Sé lo que implica la migración. Es más, siempre decía, qué mal negocio enamorarte de un extranjero. Y me vine yo también a enamorar de un chileno. Bueno, entonces, sí creo que, o sea, que hay que dar la lucha, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestra colectividad, en los distintos niveles en los que estemos. Quizás se mira con desesperanza, quizás se dice la política es sucia, pero en realidad creo yo que la política no es sucia, ¿no? Sino que más bien ha sido ensuciada, ha sido penetrada por distintos intereses, pero nuestro interés mayor es el bien común de tu colectiva, de tu barrio, de tu edificio, ¿no es cierto? Y creo que todas y todos en distintos momentos hacemos un trabajo de pedagogía ciudadana. Tú no, estás en el mercado, estás conversando con la casera y se acerca otra, y en el intercambio de la receta, ahí también vas conversando y notas las preocupaciones de las personas, o en tu lista de colegios, de amigos del colegio, de la universidad. Todo es un espacio donde amerita escucharnos y también apostar por la construcción o la reconstrucción, diría yo, de este país que se nos está cayendo a pedacitos, ¿no? Bueno, gracias Jenny. Esto ha sido el episodio 4 de Click Ciudadano. Ya saben que todos los episodios están disponibles en YouTube y podemos verlos también en todos los siguientes que vienen más. Esperamos que ustedes puedan compartir este episodio y si les gustó ya saben que pueden darle like y suscribir. Hasta luego.